Saludos, saludos a todos esta noche. Aleluya. Buenas noches, buenas noches. Aleluya. Poderoso Dios. Alabado sea su nombre. Saludos, saludos a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Buenas noches a todos.
maravilloso, poderoso. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Aleluya. Un saludo cordial a todos los que se van conectando. Tenemos el domingo, ayer, hubo cambio de hora acá en los Estados Unidos. Se adelantó una hora, así que para algunos países en Latinoamérica vamos a estar haciendo el programa ahora, una hora antes, por causa del adelanto que hubo. Así que es una pequeña nota que sucedió este domingo, el cambio de horario que hacen acá en los Estados Unidos cuando está entrando ya la primavera, en camino al verano, adelantan una hora. Así que por eso empezamos el programa hoy. Para los lugares donde no cambian la hora, pues una hora antes. Y así será por este tiempo ya donde va a empezar por acá el verano. Ahora todos los que se vayan a estar conectando de ahora en adelante, ya saben que vamos a estar una hora antes a lo que estábamos previamente. Un saludo a todos los que se van conectando, los que se vayan a conectar, los que van a ver el programa más adelante, los que están también en YouTube. Estamos conectados también en YouTube para los que quieran también visitar nuestro canal, y así nos ayuda a que pueda crecer más el canal que tenemos en YouTube y lo pueda compartir también los videos en el Facebook o Facebook Live. Después de 30 días los bajan, así que estamos dejándolos también grabados en YouTube, y ahí estamos trabajando en el canal, mejorándolo. Gracias a los que se conectan y comparten también. Los bendecimos en el nombre de Jesús y damos gracias a todos los que colaboran, los que nos ayudan, los que siembran también en el ministerio. Gracias a todos los que siembran, a los que ayudan al ministerio. Esta noche vamos a entrar en una nueva serie que vamos a estar compartiendo. Espero que les sea de edificación, de bendición. Algunos puntos que vamos a mencionar que yo creo que se deben de considerar, y a lo mejor algunos no lo han entendido. Por eso vamos a estar empezando esta nueva serie. ¿Okay? Así que prepárese para esta nueva serie que vamos a empezar hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. A todos los que se van conectando por ahí, mándenos el saludo desde donde se está conectando y le enviaremos el saludo ahí hasta donde usted está, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por sus vidas. Gracias a todos los que se van conectando por ahí.
Aleluya. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Aleluya. Buenísimo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que se van conectando. Acuérdense que estamos en YouTube. Ahí acabo de postear el video, lo acabo de postear en YouTube. Y vamos a comenzar una nueva serie hoy. Les voy a dar ahorita los detalles de esa nueva serie que vamos a estar tocando para todos los que se conecten hoy en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Bueno, las noticias, ya sabemos cómo están las noticias. Lo que está sucediendo especialmente en el Medio Oriente, la guerra que ha comenzado los Estados Unidos, las opiniones están en el aire también por todos lados. La gente dando sus opiniones, sus profecías también de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Lo importante, como siempre he mencionado, es saber que Dios no reacciona. El ser humano sí reacciona. En muchos casos o se sorprende o también quiere saber qué va a parar todo esto. ¿En qué camino va el mundo? Bueno, para el mundo, la Biblia dice que no le va a ir muy bien. Haya esta guerra o no la haya, está destinado que para el que no esté en Cristo y para el que no es de la fe, no vienen cosas muy buenas. Eso no es un invento, ni es tampoco para querer asustar a nadie, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y por eso es importante entender, por si se conecta alguna persona que no sabe todavía quién es su Salvador, que no sabe qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años, que no sabe que por la fe en Cristo Jesús tu eternidad va a cambiar, porque eventualmente a eso es lo que va, a la eternidad. ¿Dónde va a estar usted en la eternidad? ¿Podrá alguien estar en la eternidad con Dios? Porque algunas personas se refieren a Dios o mencionan Dios, pero no mencionan el nombre de Dios, que es Jesús. Algunas personas mencionan o piensan que van a estar con Dios eternamente por su religión. Van a estar eternamente en el cielo o en la gloria, o en la presencia de Dios. Diferentes formas de expresarse, y que van a estar por la religión de su familia, la religión que le enseñó su abuela, la religión del tío, la religión más popular, la religión más conocida. Y en eso hay un montón de opiniones. Lo importante es lo que dice la Biblia, porque la opinión de la Biblia es la que vale. Esa opinión que está en las Escrituras está respaldada por el que inspiró las Escrituras. Por eso es importante saber qué es lo que dice la Biblia. No solamente lo que diga un predicador, lo que diga un cura, lo que diga un monje, lo que diga un adivino. No. La Biblia no necesita interpretación privada. La Biblia no es en muchos casos, como dicen por ahí en ciertas religiones, que el que la lea se vuelve loco. No, el diablo es el que está loco. Por eso el diablo no quiere que la lea. Porque el diablo sabe que si te pones a estudiar las Escrituras, vas a encontrar, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algo muy poderoso, y es que menciona el Salvador, el plan de salvación, por qué Dios creó al hombre, por qué tuvo que mandar a su Hijo unigénito, por qué tuvo que morir en la cruz, por qué resucitó al tercer día y por qué está sentado a la diestra del Padre en gloria y regresa otra vez a la tierra. Ahí está en la palabra. El problema es que tenemos mucha gente que quiere creer pero no estudia.
o quiere creer cualquier cosa que le dijeron, pero no va a comprobarlo. Importante es el estudio, y para eso están las Escrituras, para poder indagar, para poder buscar esas perlas, esos secretos que están ahí importantes. Así que la eternidad es un caso importantísimo que el hombre, mucha gente no lo considera por el estilo de vida que viven, se sabe que no lo están considerando. A los que se van conectando, mándenos el saludo por ahí y confírmenos el sonido, cómo estamos con el sonido. Yo sé que para las personas que mayormente se conectan fuera de los Estados Unidos, posiblemente en su país no ha habido un cambio de hora, como lo dije anteriormente, pero acá ayer domingo tuvimos un cambio de hora que se adelantó la hora, pues estamos haciendo el programa una hora más temprano, de acuerdo al horario de Latinoamérica. Posiblemente creo que en casi toda Latinoamérica me parece que no cambian la hora, pero bueno, aquí en los Estados Unidos sí, y por eso pues la vamos a estar haciendo una hora antes, de acuerdo al horario de algunos países en Latinoamérica. Pero mándenos ahí el saludo y confírmenos si el sonido está bien. Les mandamos un saludo poderoso ahí a toda la audiencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vuelvo a enfatizar ese punto. La eternidad se entiende. La eternidad, ¿cómo explicarle a alguien la eternidad? ¿Cómo explicarle a alguien que su eternidad está en juego, ¿ok? Por lo que cree. Si cree incorrectamente y tiene un concepto equivocado del Evangelio, de las Escrituras, y tiene su propia opinión de quién se salva, quién no es salvo, quién va a estar con Dios eternamente y quién no, eso es un problema, porque lo personal Dios no lo va a respaldar. Lo que Dios va a respaldar es lo que Él ha dicho. Y por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Hoy hay suficientes medios, cualquier cantidad de medios, en las redes sociales, en la información, en historia, buscar en historia qué es lo que ha pasado, indagar. Creo que tenemos una sociedad donde estaba mirando un comentario que estaban haciendo ayer sobre el chat GPT, el chat GBTS, y la inteligencia artificial, el daño que le está causando al cerebro, las limitaciones que trae, donde le quita el poder a la persona de poder pensar, de poder determinar, de poder buscar, de poder estudiar. Y hay gente que ahora está acostumbrada a preguntárselo todo a una máquina y que la máquina le conteste. Y eso definitivamente que el diablo lo va a usar, y lo está usando ya. Lo está usando para causarle daño al cerebro, tanto en la comida, en el ambiente, en el agua, en los ingredientes que están usando. El diablo está encarnado en destruir la sociedad y de hacerle la vida al ser humano cada vez más difícil, cada vez más problemática. Esa es una de las agendas satánicas en la cual nos encontramos en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Thank you, Natalie Julie. Y a todos los que se van conectando por ahí, confírmenme el sonido, que se escucha bien. Estar seguro que los micrófonos están trabajando correctamente. Es una bendición poder este invento que han hecho, las partes buenas de los inventos, de poder tener el micrófono. Estos micrófonos captan bien el sonido, muy especial el sonido como queda. Así que vuelvo al punto. La eternidad de mucha gente está en juego. Por eso creo más que nunca que Dios está trayendo una reforma, y no solamente una reforma de revelación del plan de salvación, una reforma de cosas que se están abriendo en el mundo espiritual, igual que el diablo está soltando nuevos demonios y la sociedad cada vez va en camino al infierno, peor. Dios también tiene sus planes y va a estar abriendo más las Escrituras, porque se tiene que cumplir lo que está escrito. Cuando se conoce la Escritura, cuando hay revelación de la Escritura, eso te va a dar tranquilidad, te va a dar confianza, te va a enfocar correctamente. No vas a ser afectado por las noticias del mundo y por lo que diga el mundo y por lo que esté haciendo el mundo, sino por lo que está escrito en la palabra.
porque Dios su palabra la cumple y por eso tenemos que cada vez conocerla más. Por eso cada vez tenemos que conocer más al Verbo. No solamente las Escrituras, sino el Verbo. No solamente la Escritura, sino la palabra. No solamente la Escritura, sino el Verbo revelado, el Verbo encarnado. El autor de las Escrituras. El autor de las Escrituras. Que el Espíritu Santo inspiró a hombres para que escribieran, y por eso es importante profundizar y conocer más. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendiciones, Rocío. Estamos una hora antes ahora porque ya ayer cambió la hora aquí en los Estados Unidos. Así que comparta ahí en vivo en sus redes sociales si lo puede hacer o si lo quiere hacer. Vuelvo al punto. La vida eterna es importante, la reforma que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está trayendo revelación de la palabra, entendimiento del plan de Dios, conociendo más su carácter, sino que Dios también está trayendo una reforma de ministros. Alguien escuche lo que acabo de decirle. Dios está trayendo una reforma de ministros. Eso ha sucedido a través de la historia. Desde que Jesucristo plantó su iglesia, y por eso también es importante conocer su iglesia, no el que diga o quien diga, esa es la iglesia de Jesucristo. No, a mí no me interesa lo que nadie diga. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que ser como el mono. Hay un dicho en inglés que dice monkey see, monkey do. El mono ve, el mono hace. Nosotros no somos monos, ni venimos del mono tampoco. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, uno de los trabajos del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas. Juan capítulo 14, creo que el versículo 16, y Juan capítulo 15 también, el Espíritu os revelará todas las cosas. Por eso hay que aprender, y ese va a ser el tópico que voy a estar tocando toda esta semana, porque anoche estuvimos en un lugar donde nosotros visitamos frecuente los domingos por la noche, un lugar americano, y eso fueron una de las cosas que se mencionó y que también compartí anoche. Compartí un rato anoche sobre la experiencia con el Espíritu Santo. Bendiciones a Luz Marina, saludos grandes ahí hasta Miami. Comparta por ahí que estamos una hora antes ahora en el horario de los Estados Unidos, pero acá estamos y estaremos Dios mediante esta semana, si el Espíritu Santo lo permite, de lunes a jueves por el mismo canal a la misma esta hora nueva, ¿ok? Que serían las 6 de antes, ¿ok? Serían, no, a ver, estamos, sí, las 6 de ahora que serían, bueno, ya me equivoqué. Son las 7 ahora en esta hora nueva, ¿ok? Que serían las 6 de antes, ese es el detalle. Son las 7 ahora, las 6 de la hora anterior, ¿ok? Así que estamos haciendo el programa una hora antes, gloria a Dios. Estos cambios de hora, estos inventos humanos, pero bueno, acá estamos. La serie que voy a estar tocando toda esta semana, voy a comenzar ahorita, esperar que se conecten algunas personas más, es, y quiero que alguien me lo escriba por ahí, después lo voy a mencionar otra vez. Necesitamos una sobredosis del Espíritu Santo. Y también quiero que algunas personas me puedan escribir por ahí reacciones que tiene una persona de lo que usted ha podido conocer o ver de una sobredosis. ¿Okay? Obviamente una sobredosis mala, una sobredosis de cosas malas, pero no se conoce una sobredosis muy común, no se conoce una sobredosis del Espíritu Santo. Creo que Dios está preparando un remanente para darle una sobredosis del Espíritu Santo. Quiero pedirle a los que se van conectando por ahí que me pongan sobredosis. Saludos ahí, Marilu, bendiciones grandes hasta Yuma, Arizona, y saludos por ahí también al Ministerio Redimidos allá, que ayer tuvieron su inauguración en Arizona. Hubiéramos querido haber estado por allá, pero se presentará otra ocasión más adelante. Pero me contaron que estuvo muy bien ayer la inauguración del Ministerio Redimidos en Yuma, Arizona. Bendiciones grandes allá a toda la familia del reino, a Guillermo, a Nelly y a todos los que estuvieron por allá ayer en la inauguración. Les enviamos un saludo fuerte en el nombre poderoso de Jesús. Álvaro Cinder, pónganos ahí de dónde se ha conectado. Saludos grandes a todos. Así que toda esta semana
en esta serie que vamos a comenzar sobre la importancia de entender más en las Escrituras sobre el Espíritu Santo. Y ahorita les voy a comentar algunas de las cosas que mencioné anoche en esta congregación que estuve, y vamos a estar escudriñando y sacando algunas cosas a luz. Pero quiero que los que se van conectando por ahí me ponga sobredosis. El Espíritu de Dios está aquí en la tierra, no se va a ir de la tierra, seguirá siempre aquí. El Espíritu de Dios está aquí hasta que Jesucristo regrese otra vez a la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Saluda ahí, mi campeón. Pastor César, qué poderoso sería una sobredosis del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos. Austin, Texas. Bendiciones, Alvarito. Bendiciones grandes allá, Austin, Texas. Allá estuvimos, hace poco estuvimos por allá, por Austin, Texas. Estuvimos viajando como 4 o 5 veces viajamos a Austin, Texas desde Houston. Saludo ahí al pastor Joel, que está por allá también, el Ministerio Reino de Dios. Allá estuvimos ministrando en Austin, Texas, y en otra congregación más también estuvimos ministrando por allá. Saludos por ahí al pastor José, Piura, Perú. Estamos pronto por allá, por Piura, Perú, en el nombre de Jesús. Allá vamos a estar en un evento poderoso. Buenísimo. Gracias, gracias. Gracias, Álvaro. Saludos por ahí fuerte, en el nombre de Jesús. Sharín, bendiciones grandes. Pastor Dani, fuego de Dios por ahí. Estamos una hora más temprano en el programa porque ya saben que se adelantó el horario y ahora estamos una hora más temprano de lo que estábamos anteriormente. Pero acá estaremos Dios mediante. Lunes a jueves tenemos siempre este programa de enseñanza acá en mi página y también en YouTube. Se los voy a volver a poner ahí ahora porque también estamos en YouTube. Acuérdate que en YouTube ahí queda registrado el programa. Ahí están todas las enseñanzas que tenemos, diferentes tópicos, diferentes enseñanzas que hemos estado por años ahí cubriendo. Así que ahí les puse también el canal de YouTube. Ese es uno de los canales. Hay uno en inglés y uno en español. Este es el de español. Hay otro en inglés. Tengo que empezar a hacer también más programas en inglés. Tengo que disciplinarme más con el inglés, en invertir más tiempo. Sharín, bendiciones grandes. Te están esperando en Perú. Gracias al Señor. Está avanzando el mes de abril, todo el mes de abril, y posiblemente se pueda alargar en Perú, en 2 ciudades, Piura y Tumbes. Tenemos allá varias conferencias en esas ciudades con diferentes ministros que vienen de otros países, de Holanda, Curazao, Colombia, Miami, de los Estados Unidos. Así que vamos a tener un tiempo especial. Le pusimos la cumbre, la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto. Hay mucha falta de entendimiento en el pueblo cristiano sobre el nuevo pacto, sobre el sacerdocio de Melquisedec. Muchas cosas importantes que el estudio es una crisis. Lo que hay de falta de estudio es una crisis muy tremenda, y yo creo que hace falta que podamos invertir más tiempo en poder estudiar. Así es, Alvarito, me acuerdo. Saludos por ahí grandes, en el nombre de Jesús. Me acuerdo. Allá en la congregación donde te conocí, afuera. Así que este programa, como siempre lo he dicho, es para estudiar, para poner algunos puntos a considerar. Hay muchos extremos, hay mucha confusión, hay mucha superficialidad. Mucha gente tiene un evangelio superficial. No tiene un evangelio que le ha penetrado a lo profundo del corazón, a afectarle el carácter. Hay mucha gente chueca con el nombre de cristiano. Esa es una realidad. Hay mucha gente que tiene una vida doble, una vida triple. Vive una vida condenado porque la conciencia lo va a estar condenando. Si está viviendo en pecado y quiere ser cristiano, quiere ir a la iglesia, pero tiene una vida inmoral, sexual, una vida de perversión sexual. Hay de todo, hermano. Yo en 30 años que llevo predicando en 20 naciones,
he visto de todo un poco. Me faltará todavía por ver, pero he visto bastante. Y yo creo que muchas de las cosas tienen que ver con el tipo de evangelio. El tipo de evangelio que se ha predicado en Latinoamérica, que la mayoría vino de Norteamérica, hay que decirlo, llevado por los misioneros, mayormente de dos líneas, los pentecostalistas y los bautistas. Invadieron Latinoamérica con ese evangelio religioso, ese evangelio de doctrinas de hombres, de concilios, de seminarios, y se propagó por toda Latinoamérica un evangelio de legalismo, tradicionalismo, futurismo. Después se metió adentro el judaísmo. Ya venía adentro, pero como que cogió más auge el judaísmo y un montón de ismos que yo creo que ha dejado a mucha gente en el cristianismo por causa de no tener profundidad en la palabra, con un montón de manifestaciones, porque hay que decirlo así, anoche estuve hablando de eso, la importancia de que el Espíritu Santo hay que conocerlo a través de la palabra, no solamente de experiencia. Hay gente que quiere justificar experiencias y decir que esas experiencias son del Espíritu Santo, pero no se pueden justificar por la palabra. Y hay un problema. Hay un problema porque hoy cualquier persona es espiritual. Hoy cualquier persona te habla y dice que cree en lo espiritual, pero ¿qué fuente de lo espiritual? Porque hay dos fuentes en lo espiritual. Hay una fuente oscura, hay una fuente en el ocultismo, donde estuve más de 7 años metido en el ocultismo cubano, en la brujería, en la santería, en el espiritismo, en todos esos rituales de santería que se hacen, sacrificios de animales, chivos, palomas, gallinas, limpias, toda esa cuestión. Hace muchos años atrás, el Tony Santo de antes participó en esa religión lucumí, la religión africana que invadió a Cuba. Por eso Cuba tiene una gran influencia del ocultismo, de la santería. Saludos, Pastor Joel, bendiciones grandes por ahí. Así que hoy cualquier cosa se identifica como espiritual, aún como cristiano. Cualquier cantidad de gente tú le preguntas y te dice que es cristiano porque pertenece a tal religión. Y automáticamente se identifica como cristiano. Pero, ¿qué tipo? ¿Será el de la Biblia? ¿O será esto que le voy a decir, que suena un poco crudo, pero tengo que decirlo, será un cristianismo inventado? Creo que hoy, no solamente hoy, esto viene ya por mucho tiempo, hay un cristianismo inventado. Pablo lo advirtió: cuidado con un Jesús falso, cuidado con un espíritu falso, cuidado con un evangelio falso. Creo que 2 Corintios, si el pastor José me ayuda por ahí, me lo postea. Pablo advierte: cuidado que hay un Jesús falso, un evangelio falso y hay un espíritu falso. Lo interesante es que Pablo no le estaba hablando a gente inconversa. Pablo le estaba hablando nada más y nada menos que a la iglesia de Corintios. Una iglesia que, voy al punto, tenía muchas manifestaciones de los dones. Ahí Pablo invierte en 1 Corintios capítulo 12, el capítulo entero hablando de los dones, hablando de los 5 ministerios. Después entra en el capítulo 14 y vuelve otra vez a dedicar todo un capítulo entero de 30 y pico de versos, hablando de las lenguas, hablando de la profecía, hablando del ministerio quíntuple. Pero es tremendo que Pablo tiene que reprender a un individuo que estaba teniendo una relación ilícita con su madrastra. Quiere decir que una iglesia que se mueve en los dones no está exenta de que haya perversión. Ese es el problema cuando la gente se tiende a tirarse a buscar el mover del espíritu, pero no palabra. El mover del espíritu, pero no palabra. Tienen que caminar las dos cosas juntas. El espíritu y la palabra son inseparables. Otro punto clave que tenemos que entender también es que el Espíritu Santo tiene fronteras. A ver si me entiende, le voy a explicar. El Espíritu Santo tiene parámetros. El Espíritu Santo no se sale fuera de los principios de la palabra. Por eso hay que conocer el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Eso lo dice el libro de Corintios.
El Espíritu es Dios y donde está el Espíritu hay libertad. Esa escritura está ahí, me la puede poner por ahí también en el nombre de Jesús. Pastor José, si me la puede postear en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permítame poderme concentrar en esta pauta y después leeré ahí algunos de los comentarios o algunas de las preguntas que estén poniendo por ahí, para no desenfocarme de este punto, que es clave entenderlo. El Espíritu Santo no se sale fuera de los principios de la palabra. Ahora, aquí voy al punto. Acabo de mencionar palabra para hacer la diferencia de algo que mencioné anoche también, de personas que discuten, pelean, se manifiestan. Si tú no crees igual que ellos, de lo que ellos creen o lo que han interpretado de las escrituras. Y hay que entender la diferencia entre la escritura y la palabra. Cuando tú conoces la palabra, que es la persona de Jesucristo, presta atención a este punto. Cuando tú conoces la palabra, que es el autor de las escrituras, cuando tú lo conoces a él, conociéndolo a él, te va a explicar lo que él quiso decir con lo que se escribió. Y hay puntos claves que tienes que profundizar en el estudio y tienes que comparar las diferentes traducciones que hay, porque hay cualquier cantidad de traducciones. El problema del hispano, por ejemplo, que es lo que a mí me ha tocado más por años, lidiar con el hispano. No sé si he invertido demasiado tiempo en eso. Hay veces me lo pregunto. Segunda de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Gracias, Pastor José. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso es lo menos que se encuentra en el legalismo. En el pentecostalismo tradicional, lo menos que se encuentra es libertad. La libertad del Espíritu. ¿Por qué? Porque es un ministerio que está basado en doctrinas interpretadas por un concilio o por un individuo. Y para ellos, esa es la verdad. De ahí no lo puedes sacar, tienes que matarlo para sacarlo de ahí. Porque esa es su verdad y ese muere por su verdad. Ese defiende la verdad a capa y espada. Y eso es mucho de lo que se oye en el pentecostalismo religioso tradicional, donde en muchos casos la vestimenta y otro montón de cosas que se practican por fuera tiene que ver mucho para identificar el tipo de culto, el tipo de fe, el tipo de doctrina que tiene. Y se identifican por lo que se ponen por fuera y por otras cosas también que creen, se identifican como iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Y eso no es necesariamente que sean del diablo, pero el problema es que lo va a dejar fuera de mucha bendición. ¿Por qué? Porque hubo una mala interpretación de las escrituras y tomaron un versículo o un comentario que hizo Pablo, por ejemplo, en el comentario de las mujeres, en el comentario de los hombres, de cómo se debe vestir la mujer, de que no se pueden sentar junto con los hombres. Y hay sectas, porque hay que hablarlo claro, se vuelven sectas. Hay sectas que están basadas específicamente en esas malas interpretaciones de las escrituras. Saludo a mi pastor Argilio. Bendiciones grandes. Buenas noches por ahí. Para todos los que se van conectando, el programa empieza ahora 1 hora antes, porque aquí en los estados han adelantado 1 hora. Vuelvo a repetir, no es con el propósito de insultar, ni de que nadie se manifieste, ni nadie vaya a creer que uno está insultando. No. Estamos enseñando para darle a entender que por la mala interpretación del carácter de la palabra, tú tienes que entender que la palabra tiene un carácter. El verbo tiene un carácter. El verbo se hizo carne. El verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. El verbo es igual que la palabra viva. La palabra se hizo carne. La escritura, que es lo que quedó escrito, tiene influencia, incluyendo de la persona por la cual Dios usó e inspiró para escribir lo que quedó escrito. Tiene que ver el tiempo en el que se escribió. Tiene que ver al grupo que se le escribió.
el comentario que hizo Pablo, por ejemplo, de la mujer con el velo, y que de la mujer que tenía el pelo corto tenía que ponerse el velo, era porque las mujeres en Corintio, que se estaban convirtiendo en muchas de la prostitución, la marca de la mujer prostituta era que tenía que tener el pelo corto. Y cuando estaban viniendo a la congregación en Corintio, Pablo les dice que se cubran para que no las estuvieran señalando de que habían sido prostitutas hasta que les creciera el pelo. Porque la prostitución en ese tiempo era marcada en la mujer con el pelo corto. Entonces se ha hecho una doctrina del velo, se ha hecho una doctrina del pantalón, se ha hecho una doctrina de que si se pone un arete, se ha hecho una doctrina de que si se pinta el pelo, se ha hecho una doctrina, y eso mismo no vas a encontrar ahí un montón, no vas a encontrar ahí un montón de mujeres que podían estar en una congregación congregándose y alabando al Señor, pero no pueden entrar porque hay una comida que los cubanos comemos que se llama ropa vieja. En otros países le llaman carne mechada. Alaba a Cristo. Saludos, profeta Charisca. Te están esperando en Perú. En el nombre poderoso de Jesús. Saludos, Rubén. Pastor Rubén Restrepo. Excelente enseñanza, mi hermano. Dios lo bendiga desde Turbo, Antioquía. Amén. Bendiciones grandes. Allá tenemos al pastor Edgar Murillo, que viene también de Jumbo. Viene de Jumbo. Él viene de Jumbo allá en Colombia. Va a estar con nosotros en Perú. Todavía hay oportunidad para los que se quieran apuntar y quieran compartir. Déjenos saber y lo vamos a recibir en Perú. Estaremos en Piura y en Tumbes todo el mes de abril. Seguimos adelante. La falta de maestría, no maestría de un concilio, porque el problema es que sí, por ejemplo, aquí en Chicago hay un instituto que es uno de los más grandes, uno de los más conocidos. Es un instituto que se llama Moody Bible Institute. Moody fue un evangelista en los años 1800, un hombre muy poderoso en el evangelio, muy interesante conocer la vida de todos ellos. Me la he estudiado casi toda la vida de esos diferentes hombres de avivamiento. Pero aquí en este instituto de Moody, la línea que tiene es una línea más bautista. En este instituto no vas a oír del ministerio quíntuple, no vas a oír de expulsión de demonios, de profecía, imposición de manos, interpretación de lengua, el don de ciencia, el don de fe. Ahí no vas a oír ninguna de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque la línea de ellos no lo cree. Entonces, si tú tienes ahora un maestro que sale del instituto de Moody, que es conocido mundialmente, es una de las denominaciones más poderosas y más ricas financieramente aquí en este país, los bautistas, pues lo que vas a oír va a ser enseñanza bautista. No es que la enseñanza sea del diablo. El problema es que ahí va a haber muchas limitaciones porque creen en una parte del evangelio, pero la otra parte no la creen. ¿Por qué? Porque ya no hay profecía, porque ya no hay que expulsar demonios. Parece que los demonios se quedaron frisados o se fueron para otro planeta, o ya no hay gente endemoniada, porque ahí no vas a recibir un curso o una escuela de entrenamiento para expulsar demonios y cómo lidiar con personas endemoniadas. Ahí no lo vas a encontrar. Te lo digo porque yo conozco aquí, por años he estado viniendo y he vivido aquí en Chicago en varias ocasiones. Entonces, si tienes un maestro que tiene un programa, que tiene prédica, que tiene una plataforma, que es evangelista también y viene de esa línea, ahí hay cosas que no van a cuajar con el evangelio completo porque tienen su línea, tienen su doctrina, tienen su concilio, tienen su código de doctrinas. Y eso es lo que ha pasado mucho a través de los años, especialmente en Latinoamérica. Aquí en este país de los Estados Unidos ha habido mucho estudio. El estudio no es necesariamente malo. El problema es qué tipo de estudio es y de qué línea viene. Porque si viene de la línea que te acabo de mencionar, puede salir de ahí graduado, puede salir ahí con título de pastor o de evangelista, porque tampoco creen en el profeta ni en el apóstol. Maestro, vaya, a lo mejor, maestro dominical. Pero vas a salir de ahí con un título reconocido mundialmente, el Instituto de Moody. Muy reconocido. Saludos, Pastor Juan. Bendiciones grandes por ahí en Panamá. Pero el problema es que eso limita el poder de la palabra, eso limita el poder del evangelio. El evangelio, la sustancia del evangelio.
la sustancia, no las cosas que creen y las otras las echan para un lado. Eso está en la Biblia, ¿no? Pero eso no es para hoy, te van a decir. Eso no es para hoy. La profecía, no, eso no es para hoy. La imposición de manos tampoco. El bautismo de Espíritu Santo en lengua, tampoco hable de eso, porque eso no lo creen. Hay palabras, porque eso es un comentario muy común y no me van a dejar mentir algunas personas de las que están conectadas ahí. Hay personas que no van a creer en algunas cosas de lo que ellos mencionan, pero es importante entender, ¿ok?, que de acuerdo a lo que han aprendido en el concilio, en el seminario, eso es lo que van a profesar y eso es lo que van a llevar para Latinoamérica. El estudio, como dije ahorita, es bueno aquí, pero también el estudio te puede causar que sea top heavy, cabeza heavy y espíritu limitado. Porque puede causar vanagloria, puede causar, si no está balanceado por el espíritu y el carácter y el trato de Dios con la persona, lo va a envanecer. El mucho conocimiento puede envanecer cuando no está manifestado por el espíritu. Otro punto clave es que el conocimiento sin práctica va a dejar mucho por desear. Porque si vemos el caso de Jesús en la formación de discípulos, que yo creo que es una de las cosas más disfuncionales que hay hoy en el cristianismo, en este cristianismo que tenemos hoy, la falta de formación por falta de formadores, por falta de gente preparada para formar. El discipulado de Jesús caminó con ellos, los entrenó y los mandaba a hacer lo que él les había enseñado. Cuando les enseñó de la liberación, expulsión de demonios, allá salieron y los mandó en Lucas capítulo 13, de ir en dos a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Tenía una práctica la creencia. Y ese es el problema también cuando se creen un montón de doctrinas, pero no hay práctica. La práctica solidifica, la práctica forma tu fe, la práctica te deja saber que es real lo que vos estás creyendo. Cuando tú tienes una experiencia como la que tuve yo hace cualquier cantidad de años atrás, en los años 90, empecé a conocer lo que era la expulsión de demonios o lo que se conoce como liberación. Eso marcó mi vida para siempre, marcó el ministerio para siempre, porque las experiencias que tuve no fueron en una película, no fue viendo una prédica de otro. La experiencia que tuve fue de que lo que había leído en la Biblia era real cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 16, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo creí el versículo y muchas veces cuando uno viene ya con preconceptos doctrinales, cuando te han bombardeado con un montón de doctrinas, conceptos, opiniones y aquí y allá, de fulano, de ciclano, esperancejo, eso ya crea en tu mente un cierto rechazo para algo que puede ser muy simple. Solamente hay que creerlo, leerlo, creerlo y obedecerlo, ir a practicarlo y darte cuenta que es real lo que Jesús dijo. Vaya, a lo mejor no funciona en su capacidad completa y no vas a tener todo el entendimiento completo desde el principio como me pasó a mí, pero seguí adelante perseverando y seguí dándome cuenta la gran necesidad que había en Miami cuando comenzamos la obra de expulsar demonios de gente que ya estaban en la iglesia, venían de la santería, del ocultismo, de la palería, del espiritismo, del palo mayumbe, y la liberación fue gran parte de lo que comenzó el llamado que Dios nos había dado. Lo vimos, lo practicamos en vivo y en todo color. Empezamos a ver la realidad de lo que menciona el Evangelio, de lo que enseñaba Jesús y de la importancia de ser formado como discípulo. Gran parte también creo yo de que lo que ha afectado a muchos es quién lo formó. Yo creo que la formación
de alguien. A mí me afectó mucho haber sido influenciado los primeros 11 años después de haber salido del ocultismo. Me influenció por años haber estado en una secta cristiana, pero era una secta 11 años. Y tuvo que haber un tiempo de depuración, tuvo que haber un tiempo de soltar un montón de mal aprendizaje, de cosas que afectan la fe, afectan la simpleza del evangelio, afectan el poder del evangelio. Y eso no toda persona responde de la misma forma cuando se le quiere dar un consejo, cuando se le quiere corregir, cuando se le quiere dar un punto de vista. Considera esto. Y hay personas que, aunque le muestren la escritura, van a pelear en contra de eso, porque se vuelve un problema espiritual. La cuestión es que en muchos casos no se ha entendido que se oyó algo, se oyó una enseñanza, hubo una impartición con lo que se dijo. Si era negativo en contra del Espíritu Santo, empieza a haber una lucha y eventualmente se llega a convertir en entristecer al Espíritu Santo por estar peleando, por estar criticando, por estar defendiendo lo que mal aprendimos. Y lo queremos abrazar y muchas veces no queremos dar el brazo a torcer, como se dice por ahí, en entender de que fuimos engañados, fuimos mal enseñados, aprendimos mal, dependimos más de otro que de buscar de Dios, que ese es otro problema también que hay en muchos casos, depender más de lo que te enseña alguien que buscar de Dios. Es bueno oír, ser parte de un programa o de un grupo, de una enseñanza, como lo que hacemos acá. Pero esto no es para suplantar la relación tuya con Dios. Esto no es para suplantar la intimidad que tienes que tener con Dios. Hay un punto clave que quiero mencionar en esto, ¿ok? Que esto es clave lo que le quiero comentar. Juan Sánchez, Juancito, saludos por allá hasta Marcala, La Paz. Bendiciones, un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Le puedo hacer una pregunta por acá. Puedes hacerla, Rubén. Ahí te contesto ahorita. Este es un punto clave, ¿ok? Este es un punto clave que quiero esta noche mencionar, ¿ok? Quiero mencionar este punto porque es clave en lo que tú, déjame ponerlo de esta forma, la relación que tú tengas con el Señor va a garantizar poder entender cosas que de otra manera no las vas a entender. Hay personas que quieren aprender, yo quiero creer en eso, yo quiero recibir ese conocimiento, esa sabiduría, yo quiero esa unción, como lo dicen muchas veces. Y hay personas que le ponen más énfasis a recibir la unción, que alguien ore por él, recibir una impartición, recibir la unción, pero no estudiar. Es como que el estudio no le cae bien a todo el mundo. Por el otro lado también no sabe cómo estudiar. Lo único que puede hacer es coger la Biblia, y en el caso del hispano es la Reina Valera, el 80-90%, la Reina Valera, que es una Biblia que tiene una traducción muy pobre, muy pobre. En la mayor parte de los casos no puede estudiar nada en inglés porque no conoce el inglés. El inglés tiene mucha más comida, mucha más carne en el estudio que el español, aunque existe varias aplicaciones. La tengo yo aquí, una de ellas que tiene 20 traducciones en español para comparar, pero no es en sí lo que provoca a mucha gente hispana a estudiar. Entonces coge y lee la escritura, pero no sabe cómo leerla, no sabe cómo estudiarla, no sabe cómo escudriñarla. Porque escudriñar no es igual que leer. O sea, tú no haces nada con la gente que tiene veces y quiere ponerle demasiado énfasis a que se leyó la Biblia. Cada 6 meses se lee toda la Biblia de Génesis al Apocalipsis. ¿De qué vale leerla si tú no la entiendes? ¿De qué vale leerla si vos no sabes lo que quiso decir el autor y sales con tus propias interpretaciones? No te va a servir de nada. Alabado sea el nombre de Jesús.
ahí me hace la pregunta cuando quiera, Rubén. Las escrituras, hay que saber estudiarlas, hay que saber profundizar, hay que saber tener la oportunidad de, como lo dije en otros programas, de mirar diferentes. No la tienes que tener así, la puedes tener en la tablet, en el internet, puedes conseguir y bajar. Una de ellas, la de Ginebra. Puedes también conseguir otra para mirar también los comentarios que hace la Biblia de Etiopía. O sea, hay métodos para poder, al que tenga, al que quiera profundizar. No tiene necesariamente que ser una persona que tiene un llamado apostólico o que tiene la maestría, sino como discípulo. Porque una de las cosas que tiene el discípulo es que el discípulo se tiene que multiplicar. El discípulo es un método de multiplicación del reino, no multiplicación de una iglesia, multiplicación del reino. Y por eso el discípulo tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene que multiplicarse y no es sabio que te hayas quedado con menos, que te hayas quedado con poca luz y eso es lo que vas a influenciar con el resto de la gente que vas a discipular o que le vas a impartir. El discípulo se prepara porque el discípulo tiene el trabajo de multiplicar lo que aprendió, lo que ha puesto en práctica y pasárselo a otro. El método de Jesús nadie lo puede superar. Eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Los trajo con él, los escogió, los trajo, los entrenó y los mandó bajo la autoridad delegada de él a que fueran a hacer lo que tenían que hacer. Avanzar el reino no solamente con palabras. Como dijo Pablo, el reino hay que demostrarlo con poder, no solamente con palabra. Tiene que ser palabra y poder. Palabra y poder. Me pregunta que si usted está de acuerdo con las enseñanzas del maestro José Briceño. Bueno, no te puedo decir en todos los detalles porque no conozco todos los detalles del maestro José Briceño. Sé que he visto algunas enseñanzas de él y me parece muy buena la enseñanza, las cosas que he visto me parecen muy buenas. Creo que tiene el don de la maestría en lo que yo he podido ver. No puedo opinar de lo que no conozco porque no me consta opinar de lo que no conozco. Vaya, a lo mejor hay cosas que yo no he visto, que a lo mejor no estaría totalmente de acuerdo en la forma de la enseñanza o en el comentario de la enseñanza o en la revelación de la enseñanza, pero de todas maneras el punto importante es que eso es otra cosa que sucede a veces mucho, no lo digo porque este sea el caso acá, pero sucede mucho en el pueblo latinoamericano también, que no toda persona simpatiza contigo porque hay áreas en tu enseñanza que no la trazan, no les gusta, no la aceptan. Y eso no, al menos yo no necesariamente es el caso mío. Porque el hecho de que pueda haber algo en diferente forma de pensar, por ejemplo, en el rapto, en la pretribulación, en la enseñanza del judaísmo, del sionismo, que eso no se conoce mucho en el pueblo hispano, aunque yo llevo años dándole a ese tema, pero hay personas que no van a estar de acuerdo con uno y eso no quiere decir que no sean creyentes, nacidos de nuevo, que amen a Jesús. Cuando tú ves el caso de Pedro y Pablo, es el caso más claro, creo yo, que hay en la palabra, de las diferencias que tuvieron. Y yo creo que hay que dejar las cosas en las manos del Señor y al tiempo, porque puede ser que esa persona, igual que me sucedió a mí, hace 20 años yo no enseñaba como enseño ahora. Que la persona se le puede revelar y puede el Espíritu Santo ayudarlo a que pueda leer, estudiar más y profundizar más. Hay personas que no van a creer o no van a aceptar lo que uno enseña porque tienen otro punto de vista diferente. Eso no quiere decir que no son del reino, que no son de Dios, que no aman a Dios. Así que uno tiene que aprender, ¿no? En ese aspecto,
Vuelvo a repetir, el maestro puede ser muy bueno, como en el caso de José Briceño, como en el caso de cualquiera que tenga un llamado a la maestría, porque no todo el mundo tampoco es maestro. Ese es otro problema que tenemos en todo el despelote, perdóname la forma de expresarlo, en el despelote evangélico. Tenemos un montón de gente en los púlpitos que no tienen un llamado a la maestría, sino que es pastor, pero por el formato que ha habido tradicionalmente del pastor, el pastor se vuelve profeta, apóstol, evangelista, se vuelve doctor, reverendo, se vuelve diácono, anciano y todo lo demás, porque esa fue la forma en la que lo formaron y esa es la forma en la que él cree. Entonces obviamente va a estar enseñando un montón de cosas que no tiene la capacidad para enseñarlas, porque si hay 5 ministerios y la Biblia menciona que se le dio cierta responsabilidad a cada ministerio, si usted se brinca la cerca, se brinca el mandado y va a querer operar en un ministerio al cual usted no ha sido llamado, pues obviamente que va a meter las patas, como decimos los cubanos. Va a planchar, como dicen allá en Honduras. Porque ese no es su llamado. Ese es el problema que ha habido con los evangelistas que llenan estadios, y porque llena un estadio, todo lo que diga, todo el mundo se lo va a creer y todo cristiano va a decir Dios está con él. Mira cómo la gente se levanta en la silla de ruedas, mira cómo la gente se sana y todo lo que diga viene de Dios. No, todo lo que diga no viene de Dios. No, porque si está enseñando, el evangelista lo que tiene es que proclamar el evangelio de salvación, que sea el evangelio correcto, no el evangelio del legalismo. Eso es lo que pasó a través de la historia con muchos ministros evangelistas latinoamericanos. Predicaba el evangelista, era un mensaje tremendo, pero ahí, hermano, el pecado se magnificaba. No la redención, el pecado, la condenación, el infierno, la televisión del diablo y el estilo de vestimenta. Y que el televisor era del diablo, y aunque después el ministro haya parado teniendo un canal de televisión y todo lo demás, pero pudo transicionar en ese aspecto, en otras cosas no transicionó, pero todo lo que decía no era de Dios. Porque tampoco era apóstol ni era profeta, era evangelista. Y eso no se ha entendido mucho en el pueblo latinoamericano. Se ha mezclado toda la cuestión del ministerio, y por causa de esa influencia que ha habido bautista también, no se cree en el ministerio quíntuple. Pero Dios viene restaurando un montón de cosas desde los años 50, de los años 60. De los años 60, alguien que me influenció a mí ministerialmente, Derek Prince. En los años 60, Derek Prince ya hablaba del ministerio quíntuple. En los años 60, aquí en los Estados Unidos, porque la parte de él fue más inglés que español. Yo me crié en el evangelio en inglés, no en español. Aunque yo he estado enseñando en Latinoamérica estos últimos 20 y pico de años, pero yo me crié en el evangelio en inglés, no en español. Entonces la falta de enseñanza tiene a la iglesia, muchos creyentes muy bien intencionados, pero la buena intención no forma el carácter. La buena intención todavía tiene un carácter chueco. La buena intención todavía le llama hijo del diablo a aquel porque no cree en el pantalón, o porque no cree en esto, o porque cree que la mujer no se puede poner pantalones y el otro. Entonces este es del diablo. Y ese es el problema con el legalismo, que eso es lo que abunda en Latinoamérica. El legalismo, lo externo. Vuelvo a repetir, de nada vale, por más preparado que esté el ministro para enseñar, cuando el corazón del oyente, ¿quién puede mejorar a Jesucristo, que es el apóstol por excelencia, el profeta por excelencia, el evangelista por excelencia, el pastor por excelencia? ¿Ok? Los 5 ministerios por excelencia. Y Jesús a cada rato repitió: al que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía la condición del corazón de la gente. Los mismos discípulos que anduvieron con él, enseñó 3 años y medio y no entendieron ni su crucifixión. ¿Qué te dice eso? Que dice que Jesús, a los que estaban en Emaús, cuando lo confrontan, dice: ustedes están embotados, quiere decir, están tupidos, están contaminados. Eso fue lo que quiso decirle Jesús. Por eso que ustedes no pueden entender cosas que les quiero explicar. Dice que les tuvo que quitar toda esa religiosidad, ese judaísmo, ese tradicionalismo. Y ese es el problema. Por más bueno que sea y por más revelación que tenga el maestro,
el estudiante o el oidor, el que está del lado allá de la cámara, si no está preparado, si no tiene comunión con Dios, si no tiene una actitud humilde, si no tiene una actitud de simpleza, aunque no importa que sea el mismo Dios que le esté hablando, si Jesús mismo se lo dijo a aquello, el que tenga oído para oír, oiga, un montón de gente oía, le entraba por un lado y le salía por el otro, porque había un problema relacionado con el corazón en el oír. Alguien escuche lo que acabo de decir. Saludos, profeta María. María Amanda, bendiciones grandes. Alguien escuche lo que acabo de decir. Hay un problema relacionado entre el oír con la condición del corazón. Porque eventualmente lo que oye va directo a afectar el corazón. Dice la Biblia que cuando se predica el mensaje del reino, no se entiende, el diablo viene y roba lo que se había sembrado en el corazón. Entonces, si hay un problema en el corazón, por previa enseñanza, por falsa doctrina, por legalismo, por superioridad, que se cree mejor que otro, porque va a tal iglesia, porque tiene tal pastor, porque tiene tal padre espiritual, porque tiene tal cobertura. Si hay algo en ese corazón que no está alineado, el oír va a estar afectado. Por eso es que cuando la persona empieza a superar, cuando empieza a abandonar, a descuidar su relación de intimidad con Dios diario, no sabe el daño que se está haciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso va a estar afectando tu oír. Aunque escuches, después te va a costar a la obediencia. Porque el problema está en que cuando se aprende o algo que viene de Dios y no se lleva a la obediencia, ahí va a haber problema, porque el propósito por el cual Dios quiere enseñar y quiere traer una enseñanza es para poder llevar a la obediencia de eso que está enseñando, no solamente para que se escuche. Dice la Biblia, no seas oidores de la palabra, sino hacedores. No dice oidores de la escritura, no, oidores de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es diferente enseñarla que la escritura. La palabra tiene que revelarse. Tiene que haber una revelación. Eso es lo que el llamado te va a ayudar a poder tener revelación en lo que vos vas a hacer, porque esa es una capacidad sobrenatural que Dios te da. Y tú también tienes que colaborar con ese llamado que Dios te ha dado y tienes que hacer tu parte, porque Dios no va a hacer la parte tuya. Dios no va a hacer tu parte de orar. Saludos, hermana Joana, bendiciones grandes hasta Trinidad. Dios no va a hacer tu parte de ayunar. En lo que es la cuestión de las Biblias, te vas a encontrar que en algunas Biblias, déjame buscar el versículo para que no va a quedar grabado, no quiero que después me digan, ese no era el versículo, así que déjenme mencionar, pero quiero mencionarte esto porque esto es algo que lo estuve hablando los otros días, lo hablé hoy también y lo he comentado. Déjame ver el versículo para estar seguro que es ese. Déjame mirarlo acá, que lo tengo en inglés, voy a buscarlo en español para mencionar este versículo que quiero mencionar. Déjame buscar el versículo, permítame un momento. No lo tenía aquí en mis notas, pero me ha venido en el corazón hacer este comentario. El versículo 21, en muchas Biblias no lo vas a encontrar. De Mateo 17. Mateo 17, 21, en algunas Biblias ese versículo no lo vas a encontrar. Es interesante que estaba relacionado con expulsión de demonios. Jesús le dice en el 20, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo que había sucedido anteriormente es que los discípulos le trajeron un endemoniado a Jesús en el versículo 16 y dice, entonces Jesús respondió, Dios, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano. Entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Los discípulos que andaban con Jesús. Jesús los reprocha y les dice que tienen un problema de incredulidad.
¿Cómo puede ser que andaban con el Verbo vivo y tenían un problema con la incredulidad? El Verbo vivo, almorzando, durmiendo, comiendo, montando en la barca, pescando, viendo los milagros, resurrección de muertos y todo lo demás. Pero ¿cómo es que ellos estaban en esa condición que Jesús los tiene que reprender y decirle, generación incrédula? De cierto os digo que si tuvieres fe, ahora si vas al versículo 21 te vas a encontrar que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Vas a encontrarte un montón de Biblias que dicen solamente oración, no mencionan ayuno, y te vas a encontrar también otras Biblias que el versículo 21 lo omitieron y lo quitaron de ahí. ¿Tú crees que eso no tiene influencia? ¿Tú te crees que no ha habido gente como los Rothschild que influenciaron a Scofield para la traducción de la Biblia de Scofield y ponerle todas las notas y todas las cuestiones que hay en esa Biblia? El que no tiene estudio no se va a dar cuenta. Estás leyendo, pero uno sabe quién tradujo esa Biblia, uno sabe quién fue King James, no sabe qué fue la influencia que hubo en la traducción, en las nuevas versiones que están saliendo, que están quitando la diferencia de género, que están quitando el ayuno. ¿Por qué tú crees que el diablo pelea tanto en contra del ayuno? ¿Y por qué, escucha esto, no solamente el diablo, por qué tú crees que nuestra carne pelea tanto en contra del ayuno? Porque sabe el mundo espiritual la importancia que tiene el ayuno en la vida de un creyente. Y escucha, no solamente en la vida espiritual, en la vida física. En la vida física, lo físico del cuerpo, la restauración de las células, cada vez que una persona decide ayunar 48 horas, 72 horas, lo que sucede en el cuerpo, se desintoxica, la toxina que sale, la contaminación, la restauración de las células que se están dañando con el agua, con el ambiente, con las bebidas, con las comidas llenas de montones de cosas sintéticas que están bombardeando al cuerpo. Escucha, trayendo limitaciones, las 5G, ok, ahora van a salir con las 6G. La importancia de los sonidos, las ondas y la conexión que tienen con el cuerpo. ¿Por qué es que el diablo no sabe todo eso? ¿Tú crees que el diablo no viene trabajando hace rato para tratar de limitar la capacidad del cerebro del hombre? Para que la gente se vuelvan robots, para despopular al planeta, que hay que sacar el 15% de la población de aquí porque ellos quieren preservar su planeta. Alabado sea el nombre de Jesús. El ayuno tiene un beneficio espiritual tan tremendo que el diablo ha peleado en contra de eso. Y no es solamente ayunar por ayunar como hacían los fariseos, porque los fariseos supuestamente ayunaban. ¿Qué tipo de ayuno? No tenía beneficio ninguno porque era con la intención equivocada. Después en el libro de Isaías, creo por el capítulo 56 o 58, por ahí menciona el ayuno que se debe de hacer. No solamente para tener la cala larga como caballo en Latinoamérica o como perro en Latinoamérica que no tiene ni comida ni en la calle porque ni en la calle encuentra comida. No es para eso. Es porque tiene un beneficio en la salud y tiene también un beneficio en lo espiritual para tener dominio, para dominar esa carne, para poder concentrarse más, para sacar un tiempo y separarse a tener intimidad con Dios. Eso hoy es un problema serio. Serio. La toxina en el cuerpo te afecta la forma de pensar, la forma de dormir, la producción, la inteligencia, te afecta todos los aspectos habidos y por haber. Uno de los motivos por los cuales hay tanta enfermedad en el pueblo cristiano es porque no se entiende lo que hay en la comida. No se entiende lo que le echan las élites del mundo, los dueños de las fábricas más grandes, los productos, los ingredientes que usan. ¿Cuánta cantidad de cristianos en Latinoamérica van a tener mente para estar mirando eso? Si en muchos casos apenas pueden resolver el día. Apenas pueden resolver la comida del día con lo mínimo. A lo mejor comer carne una vez al mes si acaso, una vez cada 15 días si es posible, y a ver qué tipo de carne va a comer. Va a estar pensando en los ingredientes. Va a estar pensando en el monóxido glutamate que le meten ahí adentro y todo lo sintético y todo. Igual con el tema también de las farmacias. Países en Latinoamérica que yo he estado, que en una cuadra te encuentras 4 farmacias. Y el veneno sintético de la farmacéutica, todo lo que hay metido allá adentro. Y eso para el pueblo creyente, en ese aspecto no hay legalismo. En ese aspecto no hay doctrina ni hay legalismo.
En el aspecto, iba a soltar un bombazo, ya metí las manos. Alguien póngame un par de bombitas ahí para poder tocar ese tema. Toda esta semana va a ser en relación, escucha, los que se conectaron ahorita va a ser, necesitamos una sobredosis, no de droga, no de legalismo, no de judaísmo, no de terror, no del fin del mundo, no de profecía del fin del mundo. Hay gente que anda profetizando hasta para los codos, que ya Jesús viene en cualquier momento, en la condición que está la iglesia. Pero ya se van. No. Una sobredosis del Espíritu Santo. Alguien alabe a Dios. Alguien póngamelo por ahí si lo cree. Escríbanmelo por ahí si lo cree. Necesitamos una sobredosis del Espíritu Santo, hermano. Alguien póngame la primera bombita y le voy a hacer el comentario, porque en esa área sí no hubo mucho legalismo. No hubo mucho legalismo cuando le metieron a la gente hasta los tuétanos el terror del COVID. La pandemia, que eso no fue una pandemia, eso fue una pandemia de las élites. Hay gente que no estudia eso porque no le interesa eso. No, esas cosas a mí no me interesan. A mí no me interesa saber qué es lo que está haciendo el mundo, la élite, lo que están vendiendo, lo que están promoviendo. La pandemia llevó a gran parte del pueblo cristiano a meterse adentro los pinchazos. Acuérdate de los pinchazos, ¿okay? En varias ocasiones, sin saber lo que había adentro de los pinchazos. No discernió. Hubo gente que discernió y pinchazos no se los metieron. Ahora está toda la información de todos los químicos y todo lo que metieron allá adentro en esos pinchazos para proteger y salvar a la gente. Mentira del diablo. ¿Quién le ha dicho a usted que la sociedad y los élites de este mundo quieren proteger a la sociedad? Mentira del diablo. Y tocar eso para alguna gente es ofenderlo. Mencionarlo, y más si lo hizo, ya se siente ofendido, se siente ya que, pues ya se fue al extremo, ya eso no. Saludos a la profeta Jessica, bendiciones grandes por ahí, vi que te acabas de conectar. Acuérdense que los programas empezaron ahora una hora antes porque han adelantado una hora acá en los Estados Unidos. No queremos dejarlo para muy tarde tampoco. Y esta semana va a ser todo sobre el Espíritu Santo. Una sobredosis del Espíritu Santo. Las personas que el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos. Lo tienen adentro, pero lo tienen trancado. No ha venido sobre. Y eso voy a estar hablando esta semana, la diferencia entre el Espíritu Santo adentro y el Espíritu Santo sobre. Jesús tenía el Espíritu Santo adentro, pero cuando fue bautizado por Juan, vino sobre. Dijo, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido el Señor para hacer lo que dice Isaías 61, liberar a los cautivos, sacar de las cárceles al preso y sanar al enfermo, al abatido. Está sobre. Hay personas que no han entendido eso. Quiere meterse en ministerio, sabe que tiene llamado, pero el Espíritu Santo no ha venido sobre. Eso es un peligro. Eso es un problema. También voy a mencionar, como en otros programas hace ya rato que no lo hacía, mencionar las 3 dimensiones del Espíritu. Las 3 unciones diferentes en las cuales David fue ungido en 3 ocasiones diferentes. Sí, hay diferentes dimensiones, pero el punto que quiero dejar hoy marcado esta noche es, no te vale de mucho el conectarte a oír por más buena que esté la enseñanza y podrá 2, 3, 10 personas o de las que un grupo de los que se conectan, me bendijo la enseñanza, recibí, entendí ahora, y otro grupo va a decir, no entendí, no lo creo, no lo recibo, le entró por un lado y le salió por el otro. El punto que quiero estresar es la condición de su relación con el maestro. El maestro lo prometió. El pastor José me lo puede por favor ahí confirmar. En Juan 14, búscame el versículo, si es el 16, si no me equivoco. El Evangelio según San Juan 14, creo que el 16, y también en el capítulo 15, el Espíritu de verdad, el cual os enseñará todas las cosas. Eso está escrito, pero lograrlo no va a ser fácil. Lograrlo no va a ser fácil porque van a haber un montón de cosas que se van a oponer a que tú conozcas una verdad más profunda. Cuando tú no conoces una verdad más profunda, cuando tú no profundizas más, hay áreas de tu vida y de tu carácter que van a estar trayéndote problemas.
porque no has podido entender, por ejemplo, la obra de la cruz, como anoche yo estaba explicándole en la congregación americana donde estaba. En el caso de la expulsión de demonios, los años primeros no fueron basados desde la victoria en la cruz, en el caso mío, de ministrar liberación o expulsión de demonios. No, como no tenía la revelación, no podía enseñar desde el punto, la liberación desde la obra de la cruz, desde la victoria en Cristo. No batallando con el demonio y el diablo para tratar de vencerlo. No. Expulsar demonios desde la victoria, que ya el diablo está vencido y los demonios también tienen que sujetarse. No podía ministrar eso los primeros 10 años en el ministerio que estuve ministrando y viajando cualquier cantidad de naciones, expulsando demonios, pero el efecto más excelente no podía llegar. ¿Por qué? Porque no lo estaba ministrando desde el punto de la cruz. Si ministramos desde el punto de la cruz, se nos revela y pasas por el proceso, porque tienes que pasar por el proceso. Ese es otro problema, de ponerse a enseñar cosas de las cuales tú no has tenido el proceso. No lo puedes impartir, porque se imparte lo que se vive, no lo que se sabe. Hay gente que quiere vivir de lo que sabe sin la impartición, sin el proceso. Si vas a predicar de la cruz, una de las cosas que te va a suceder, y perdona que lo explique de esta forma, bien crudo, la cruz te va a empezar a partir a ti primero. ¿Por qué? Porque la espada tiene 2 filos, corta para afuera y corta para adentro. Entonces, para tú poderle impartir a otro tu experiencia, tienes que pasar por eso. Por eso Pablo pudo impartir lo que impartió, porque Pablo recibió 5 veces 39 latigazos. Tenía las marcas para poder fluir en la unción. Hay gente que quiere fluir en la unción con el conocimiento, con la prédica de otro, con el libro que leyó, pero ese no ha tenido el proceso para las marcas de las llagas, ¿ok? Cuando se sanan, por ahí puede fluir la unción, porque va a fluir balanceada, va a fluir con misericordia, porque cogiste los latigazos, sabe dónde tuviste, sabe los latigazos que cogiste. Cuando vas a ministrar, ministra con compasión, no solamente con unción, sino con compasión. La Biblia dice que donde Jesús iba, tenía compasión por el pueblo. Eso yo no lo entendía los primeros 10 años. Había celo, pero no había compasión. Quería forzar las cosas con la unción, porque estaba el llamado, pero no había compasión para entender un montón de cosas que había que entender de la condición en la que se encontraba esa persona cuando se le va a ministrar. Por eso que tú ves que el legalista ha sido tan dañino, ha sido tan destructivo. Hay montones de gente que nunca más fueron a una iglesia, a una congregación por causa del legalismo, porque lo avergonzaron en público, lo abochornaron. Ese error yo lo cometí en mi tiempo de legalismo. Y no es que no se pueda corregir, sí se puede corregir. Hay que corregirlo. Hay que traerlo a luz. Porque eso lo que ha hecho es dañar la imagen de Cristo. Dañar la imagen del Evangelio. Dice Juan 14, 17, es decir, que el Espíritu de verdad, Juan 14, 17, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, pero escucha, porque mora en ustedes y estará en ustedes. El Espíritu de verdad que os enseñará todas las cosas. Si tienes una experiencia con la cruz, la vas a poder ministrar, porque te procesó a ti. Al ser tú procesado, vas a ministrar con el amor, con la compasión de Cristo, no solamente con unción. Es como le comentaba yo al grupo en el que estaba anoche. Hay gente que quiere ministrar con unción, pero no con palabra. Ahí hay otro problema. Porque Jesús no todo el tiempo echó fuera demonios con la unción. También echó demonios fuera con la palabra. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Cuando llegó la noche le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios, sanó con la palabra para que se cumpliera lo que había dicho Isaías 53. Si el maestro lo hizo, yo tengo que aprenderlo, tengo que ser procesado y tengo que ministrarlo. ¿Por qué? Porque la palabra, el cielo y la tierra pasará, y no dice, y la unción no pasará. No, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, Eva Soca Manda Raya, dije, la palabra no pasará.
Quiere decir que tiene que haber unción y tiene que haber palabra. ¿Por qué? Porque hay momentos en que usted no se siente ungido, aunque esté ungido. Hay momentos que el pellejo se le manifiesta. Hay momentos que puede suceder cualquier cantidad de cosas en el ambiente, en el viaje, el lugar donde llegaste, la condición de la campaña o la condición del lugar donde vas a predicar, la gente, la cara que tienen. Y la unción usted siente, hermano, que se le fue para otro lado, se le quedó en el otro país, en la otra ciudad donde estaba. Y si no hay unción, pero tiene palabra, va a poder ministrar con la palabra. O piensa que va a tener que sentir un escalofrío, se le tiene que poner la piel de gallina, o le tiene que entrar un temblor en la mano para saber que ya la unción está. No, y cuando no esté, tiene que fluir también. Si tiene palabra, porque la palabra va a activar la unción. La palabra va a activar la unción. La unción fuera de la palabra no va a traer el beneficio que debería de traer. Porque la persona puede recibir un milagro, pero sin palabra te garantizo que ese milagro lo va a volver a perder otra vez. Eso me pasó a mí por años cuando iba a ministrar expulsión de demonios. Volvía al otro año, volvía 6 meses después y los mismos se estaban endemoniando y se estaban manifestando otra vez. ¿Por qué? Porque había unción para que los demonios salieran en el nombre de Jesús. Pero si no hay un fundamento sólido de palabra, ese milagro lo va a volver a perder. Y el que diga que la liberación o la expulsión de demonios no es un milagro está equivocado. Por la boca de Jesús dijo en Marcos 9, versículos 38 y 39, que la expulsión de demonios era un milagro. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Marcos capítulo 8, versículos 38 y 39, que el pastor me lo pueda postear por ahí para ir aterrizando. Aquí me lo acaba de poner la hermana Joana. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados y expulsó a los espíritus malignos con una simple orden. ¿Ok? Y sanó a todos los enfermos. En otra traducción va a ver que dice con la palabra. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestra dolencia. Había una revelación en Isaías 53 que estaba ahora Isaías 53 ahí, en vivo. El que iba a cumplir Isaías 53 estaba ahí y por esa palabra ministró expulsión de demonios y sanidad. Por la palabra. La importancia de tener integrada la palabra junto con la unción. Mucha unción sin palabra, le puedo decir que va a traer cualquier cantidad de confusión. Y hay cualquier cantidad de gente confundida también por tal unción, pero no compagina con la palabra. Mucha unción, pero manipulación también al otro lado. Mucha unción, pero cuando llega el problema del billetillo, se va para el otro lado. Mucha unción, pero cuando llega el momento de pedir, hermano, pareciera que la unción ahora se está usando, entre comillas, para algo que no es de tan ungido. La sangre de Cristo tiene poder. Se acabaron los amenes y aleluya por el lado allá. Alguien dele gloria a su nombre. Déjeme saber si está todavía por ahí conectado. Necesitamos, hermano, que seamos poseídos, no por demonios, poseídos por el Espíritu Santo. Necesitamos una sobredosis del Espíritu Santo. El tiempo se nos está yendo de la mano. Yo cada vez que pienso que tengo ya 67 años, se pone cada vez la cosa más seria. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Por eso es importante tener las diferentes traducciones para poder comparar y después ir al inglés y ir al original también y mirar a ver qué es lo que quiso decir Jesús, qué habló en griego, qué habló en hebreo, qué habló en arameo. Puede hacerlo también. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Necesitamos una sobredosis del Espíritu Santo. Alguien yo creo que me lo debe de poner otra vez por ahí. Alguien se va a conectar después. Alguien va a ver el chat después y va a ver que dice ahí un montón de veces sobredosis. Y van a decir, y qué raro eso. ¿Qué es esa doctrina que están esa gente explicando? Bueno, le puedo decir que hay evidencia en la Biblia que hubo más de uno que tuvo una sobredosis del Espíritu Santo. Más de uno. En el libro de los Hechos se ve bien clarito
la sobredosis que le cayó encima del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Lucas capítulo 4, versículo 18. Quiero leer este versículo para ir aterrizando, porque ya tenemos ya un rato acá en el programa, aunque casi siempre últimamente me paso de la hora. Pero quiero leerle este versículo 4, 18 de Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro. El que no entiende lo que está ahí, comparado con lo que dice Isaías, no entiende el nuevo pacto, porque va a querer meterle el resto de lo que dice Isaías en el antiguo pacto, donde dice: y traeré juicio y traeré destrucción, y todo lo que habla en referente a ese comentario, a esa escritura que está leyendo Jesús. Pero Jesús era el cumplimiento del viejo pacto y el abrir al nuevo pacto, y por eso termina cuando dice: predicando el año agradable del Señor. Y ese punto yo no lo entendí en muchos de los primeros años de mi vida ministerial. Que hay que llegar hasta donde dice: para predicar el año agradable del Señor. Estamos en el año agradable del Señor. Pero el que no entiende el nuevo pacto va a sacar el antiguo, donde decía en Isaías 61 que iba a traer juicio y que iba a traer destrucción. Y que ese es el problema, vuelvo a repetir, del no entendimiento del nuevo pacto. Querer traer el viejo pacto y meterlo para acá. Y entonces la persona se vuelve legalista, queriendo meterle terror y temor a la gente y condenación. Y eso no es el mensaje del nuevo pacto. El mensaje del nuevo pacto es lo que dice ahí: por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres que están también adentro de la iglesia. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, que están llena la iglesia de gente quebrantada, para predicar libertad a los cautivos, porque hay cautivos adentro de las iglesias, y a los ciegos vista, porque hay ciegos adentro de la iglesia, no solo en el mundo, para poner en libertad a los quebrantados. Escucha, para predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro. Alguien dele gloria a su nombre. Si el pastor José me pone por ahí esa misma versión en el Antiguo Testamento, para que veas la diferencia de esa versión en el Antiguo Testamento y veas esta versión en el Nuevo Testamento. El Espíritu viene sobre mí para hacer eso. Por eso que tú ves que hay mucha gente que está en el ministerio, pero el Espíritu no lo tiene sobre. ¿Por qué no lo tiene sobre? Porque no está haciendo eso que mandó ahí. El Espíritu vino sobre Jesús, ya Él lo tenía adentro, pero vino sobre a la edad de los 30 años para comenzar su ministerio, porque a la edad de los 30 era que se podía comenzar el ministerio. En el Antiguo Testamento, David fue ungido a los 30 años, el arca de Noé tenía 30 de altura, que es un mensaje profético para este tiempo. Jesús fue ordenado en el ministerio a la edad de los 30, no empezó el ministerio antes, ni a los 20, ni a los 25, a los 30, porque era un número profético. La estatura del varón perfecto, eso es lo que quiere decir el número 30. Y el Espíritu viene sobre cuando uno está preparado para hacer lo que tienes que hacer de acuerdo al versículo 18 de Lucas 4. Alguien tiene que decirme: me entiendo, comprendo, me está cayendo el daime, como dicen por ahí. Alabado sea Dios. A ver si el pastor José no me lo consigue, pues yo lo voy a buscar por acá. 61 de Isaías, aquí le va para que el pastor me lo pueda postear, y con esto termino. El Espíritu de Jehová está sobre mí, lo mismo que está hablando allí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Escucha, y el día de venganza. Aquí está ahora el cumplimiento de la cruz. Porque aquí esto está atrás de la cruz. El día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, para ordenar que a los que hacen luto en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, olo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, espíritu en lugar de espíritu angustiado. Pero escucha este versículo, el 2.
el día de venganza de nuestro Dios. Esa venganza que está hablando ahí fue la que llevó Cristo a la cruz para poder liberar al hombre del pecado. Por eso es que en Lucas 18 no menciona el día de venganza, porque el día de venganza vino sobre él en la cruz. Entonces, si no se te ha revelado la cruz y sigues queriendo predicar el día de venganza, que es lo que está haciendo hoy la mayor parte del evangélico tradicional religioso, especialmente ahora con la guerra del Medio Oriente y con la guerra de Irak y el fin del mundo y el Israel natural y todo lo que está pasando, el reloj profético de Israel. No, el reloj profético es el Espíritu Santo que te revele el nuevo pacto. Ese es el reloj profético. Para que entiendas sencillamente lo que se le puede añadir o lo que se le puede quitar de un versículo, como cambia toda la versión, a proclamar el año de la buena voluntad y el día de la venganza del Señor. ¿Por qué? Porque ahí no había ido la cruz. Jesús había venido a cumplir ahora la obra de la cruz. Por eso él era la venganza. Él era the wrath of God. La venganza de Dios vino sobre Jesús. Él llevó toda la venganza por causa del pecado. Él llevó toda la naturaleza adámica sobre él a la cruz. Él mató a todo el hombre de pecado en la cruz, que era el hombre caído, el hombre adámico. Por eso dice que el que es nacido de arriba, no viene de carne, ni de sangre, ni de la voluntad de hombre, sino de la voluntad del Padre. El que es nacido de arriba es como el viento, que lo oyes, pero no sabe de dónde va, ni a dónde viene, ni a dónde va. Esa es la importancia de entender el nacimiento en Cristo Jesús. El que no nace, escucha, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Creo que hay un montón de personas que están afuera mirando, pero no acaban de entrar, por un montón de razones. Durante esta semana vamos a estar tocando algunos de esos puntos. Gracias por los que se unieron esta noche. Gracias por los que van a compartir. Gracias por los que van a conectarse esta semana. No te pierdas esta semana, si es posible, el programa que vamos a estar compartiendo sobre esta importancia. Necesitamos una sobredosis del Espíritu Santo para romper un montón de paradigmas. Necesitamos que el corazón sea purged, que sea el corazón limpiado, una purga de corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablito, saludos grandes por ahí, mi siervo. Necesitamos una sobredosis del Espíritu Santo. Prepárese en esta semana, conéctese. Hay pautas que le pueden servir, hay puntos que tienes que considerar. No hay tiempo para perder, nunca lo ha habido. Por eso tenemos que hacer nuestra parte. Dios tiene más conceptos que nos tienen limitados, opinionistas, rebelde, cerrado en una cajita de doctrinas y de tradiciones, asustado de todos los falsos, de todos los maestros falsos, profetas falsos, apóstoles falsos, todo es falso. Está asustado que lo van a engañar. Eso es otro punto que hay que considerar. La sospecha que hay en mucha gente de que le puedan hablar algo verdadero, de que le puedan hablar algo sin que le cobren, de que le puedan decir una verdad sin tener que manipularlo. Hay gente que, hermano, hay gente que ha sido reventado, ha sido golpeado en cualquier cantidad de ministerios y cuestiones, donde ahora sospecha hasta de su sombra, hermano. De su sombra sospecha. Así que queremos desafiar esta noche a toda la audiencia que se conectó. Comparte el video, acuérdate que está en YouTube también, ahí en el chat de el Facebook, ahí puse la conexión con el YouTube. Acuérdense el evento que tenemos en abril, del 8 en adelante en Perú. Para los que quieran acompañarnos, está invitado. Estaremos en 2 ciudades de Perú todo el mes de abril. Vamos a llevar una convocatoria, la gloria del nuevo pacto. Personas que nos conocen hace años, que nos venimos invirtiendo en Perú y ahora volvemos después de algunos años, volvemos otra vez. Gracias a los que están colaborando, sembrando, orando, ayudando, aportando para bendecir el ministerio. Se les agradece a todos los que nos consideran, a todos los que honran lo que hacemos para el Señor. Así que Dios mediante, mañana a las 7 en la nueva hora que hay ahora en los Estados Unidos, que es una hora antes
a la hora del programa que hacíamos anteriormente, porque estamos ahora con una hora adelantada acá en los estados. Dios mediante, estaremos a la misma hora por el mismo canal. Comparte el video, se lo pido en el nombre de Jesús. Póngale ahí algunas estrellitas ahí, ponga ahí la campana en el YouTube también para que cuando salgamos en vivo le pueda llegar ahí la advertencia en el nombre de Jesús. Buenas noches, hasta la próxima en el nombre poderoso de Cristo Jesús.